Chiquillos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien en esta última patita de este día jueves de sus clases. Espero que estén abrigados porque hace un frío, pero brutal. Yo me acuerdo que la semana pasada y la antepasada había hasta sol, yo no sé qué pasó, ¿ya? Pero ha estado helado. Solange, buenas noches, espero que esté bien. Así que abríguense, eso es importante, ¿ya? Chiquillos, antes de comenzar la clase de hoy día, que tiene que ver más que nada con un tipo de texto bien importante. Don Gerald, lo veo ahí, crack, saludos, sí, Buenas noches, profe. buenas noches. Hoy día, Evelyn, también buenas noches. Eh, la información importante. La primera de ellas es que la semana próxima la clase la vamos a tener el día miércoles, ya no va a ser el día jueves, por un tema de que tengo como unos compromisos personales que tengo que hacer ese día jueves. Así que las clases van a ser el día miércoles. La hora se las quedo debiendo. La encargada se las va a decir a ustedes. Y ahí el día miércoles, cuando les digan la hora, yo voy a estar ahí por la misma sintonía, por el mismo canal, ¿cierto? Importante también eso. Y la clase la otra semana se va a hacer igual, pero se va a hacer antes. Entonces el viernes para tener un viernes como más relajado en general. Disculpen por eso, pero es un tema que no puedo pasar, ¿ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo muy importante. Lo más probable es que el sábado 27 de junio, que es el segundo sábado de... No, quedan tres sábados todavía, el sábado 13, el sábado 20, pero el sábado 27 vamos a tener nuestra clase presencial, ¿ya? Que fue de harto provecho el otro día que la tuvimos, fue bien interesante. Ojalá que ese día no haga tanto frío, ¿ya? Me acuerdo que el día estuvo bien rico el día que tuvimos la clase presencial. Y a raíz de eso les quiero contar algo. Tuve acceso a las pruebas del año pasado que dieron los chiquillos que aprobaron el curso. Y tengo dos cosas que decir. La primera es que vamos súper bien porque estamos leyendo hartos tipos de textos que ya podrían aparecer potencialmente. Y lo segundo es que es una prueba que es fácil, no es una prueba difícil, es una prueba que es corta de partida, tiene pocas alternativas en general. Y no es nada del otro mundo. Yo creo que hartas cosas de las que hemos hecho van a aparecer ahí. Hay un poquito de desarrollo en la prueba, escribir un poquito, ¿ya? Eso lamentablemente está difícil de entrenar acá, pero ustedes siempre vayan como analizando las cositas, sacando las ideas principales. Eso también nos ayuda harto, harto. ¿Bien? Eso en las informaciones previas a la clase de hoy. ¿Bien? Chiquillos, hoy día vamos a ver un tipo de texto que es bien y que entre comillas ya lo hemos visto, pero me interesa un poquito enfatizar el tema del canal de comunicación, el medio por yo donde envío mensajes, ¿ya? Vamos a partir un poquito recordando los momentos de la lectura, que es importante siempre, el antes de la lectura, fijarnos en el título, fijarnos en la extensión, fijarnos en las potenciales imágenes, fijarnos si es que hay algún autor, ¿cierto? Y algunos recursos de énfasis que finalmente están ahí por algo, ¿ya? Eso en primer lugar. Y finalmente nosotros estamos analizando tipos de textos no literarios en este caso. Y pregunto siempre, porque es importante recordarlo, ¿un texto no literario es un texto verdadero o es un texto ficticio o una invención de alguien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es real? ¿Es una Son los, invención? son los textos reales. Bien, Evelyn. Los textos finalmente que son no literarios son textos de carácter verdadero, real, es decir, que ocurren en el mundo en el que vivimos nosotros, ¿cierto? Y nosotros vimos, bien en general, un tipo de texto literario, perdón, no literario, que tenía una intención. ¿Cómo se llama ese tipo de texto que leímos hartas cosas que está, por ejemplo, el causa-consecuencia, problema-solución, texto ex? ¿Cuál es ese tipo de texto? Los expositivos, Bien, ese finalmente es el texto expositivo, ¿ya? Y el texto expositivo, como finalidad, tiene enseñar o informarnos sobre algo. Cuando yo leo un texto expositivo, quedo con la sensación finalmente de que yo aprendí algo nuevo, así como bien profundamente, o yo me informé de algo que pasó, ¿cierto?
Entonces, cuando yo leo un texto científico sobre la célula o un texto de química sobre el ciclo del agua o las medidas de longitud, de peso, etcétera, cuando yo termino es la lectura de eso o clase de eso o algo que yo escuché, tengo que quedar con la sensación de que en mi cabeza algo cambió, ¿cierto? Que finalmente yo aprendí algo nuevo. Y bien por encimita, la clase anterior, nosotros vimos los textos argumentativos, ¿se acuerdan? Que leímos un texto por ahí. ¿Qué era eso del texto argumentativo, argumento, argumentar, opinión, por ahí? ¿Qué era? ¿Se acuerdan más o menos? Son los textos orales escritos, fundamentales para nuestras opiniones. Ya, bien, son textos fundamentales para nuestras opiniones, porque los textos finalmente muchas veces también entregan opiniones, ¿ya? Ahí hay un tema que es más polémico, uno plantea una opinión al respecto y finalmente no solo basta con la opinión personal, yo tengo que dar argumentos al respecto, dar razones válidas de por qué yo opino lo que opino, ¿cierto? Y concordamos finalmente de que en el mundo estaba lleno de gente opinando cosas vacías, lamentablemente. Bien, eso a grandes rasgos. Hoy día, entre comillas, chiquillos, porque finalmente las grandes intenciones de los textos no literarios siempre van a ser enseñar o informar o finalmente formar opinión, nos vamos a enfocar en tipos de textos que van por medio de un canal. Me explico ahora en el objetivo, mira. Objetivo de la clase, ahora vamos a partir. A analizar textos provenientes de los medios de comunicación para responder preguntas de alternativas, ¿ya? Y pregunto yo, lo que está en el chat, yo puse un objetivo, dice, analizar textos provenientes de los medios de comunicación, para responder preguntas de alternativas. ¿Qué es un medio de comunicación o cuáles son, según su parecer? Pista, en este minuto nosotros estamos ocupando un medio de comunicación, ¿ya? ¿Cuál vendría siendo o qué serían, según su parecer? Acá no tenga miedo de equivocarse porque recuerde siempre que no hay mejor profesor que el error, ¿ya? Yo nunca le voy a decir, no, está malo. No, ¿cómo va a ser así? Pero lo podemos corregir siempre, ¿ya? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Uno siempre habla de los medios de comunicación, ¿ya? Hoy estoy en la casa de mis papás, ¿sí? Y mi papá está en el living viendo en este preciso momento, mientras toma once, un medio de comunicación. Y lo escucho rabiar a lo lejos porque está viendo algunas cosas que no le parecen. ¿Cuáles serían los medios de comunicación, según ustedes? A ver, por ahí. La ¿Alguien? La televisión, la radio, radio, Facebook. la acción, Bien, chiquillo. A grandes rasgos, los La, pre- medios de comunicación la son prensa medios, escrita, los diarios. ¿cierto? Los diarios también, medios masivos que envían mensajes a distintas partes del mundo o de la región, puede ser, como el Rancagüino. El Rancagüino es un diario local, es decir, que informa solamente cosas que le interesan a la gente de la sexta región. Pero hay otros medios más grandes como CNN No crea, acá en Chile. Santiago igual no leímos el Rancagüino. Bien, bien, el Rancagüino siempre tiene como cosas bien pintorescas y más que mal es un diario nuestro que también hay que querer y que es bien antiguo y tiene harta Compite tradición, con el ¿cierto? También, tipógrafo, está el parece, tipógrafo igual. tipógrafo, algo de dibujo. El tipógrafo también. Ese es más nuevo, sí, el tipógrafo. Y lo regalan a veces en los terminales de buses. No sé si se hará así todavía. No viajo en bus hace rato, ¿ya? Chiquillos, miren, los medios de comunicación son canales. Es decir, son medios que envían mensajes a las personas. Y si hay mensajes, que pueden ser orales o escritos, merecen un análisis, ¿ya? Y claro, como dice Evelyn, los periódicos, el teléfono, el correo electrónico, bueno, el periodista es la persona, las redes sociales, ¿cierto? El teléfono son medios, pero los grandes medios de comunicación universalmente conocidos son los siguientes. Tenemos el libro, el más antiguo de todos, tenemos el diario, tenemos la radio, tenemos el cine, tenemos la televisión y el gran supermedio de la actualidad, me atrevería a decir yo hoy en día, es el Internet. De hecho, a mí siempre me da risa porque cuando yo pregunto los medios de comunicación, siempre hay alguien que me dice, el teléfono.
Pero yo les respondo de vuelta, ¿de qué te sirve un teléfono hoy sin internet? ¿Te sirve para jugar, no sé, pues a la culebrilla, para jugar, para sumar, restar, para recibir llamadas, llamar de Es vuelta? como tener la piscina sin agua. Es Es como como tener la exacto. piscina. Qué buena metáfora, maestro. Es como tener la piscina sin agua. Porque mira, si tú estás ahí en tu celu, los juegos buenos del celu ocupan internet, po. A mí me gusta mucho un juego de internet que se llama Clash Royale. Si yo no tuviera internet no podría jugarlo, porque juego con gente de China, de todos los otros lados, ¿cierto? Entonces, los medios de comunicación, chiquillos, buscan en el fondo mostrarte realidad, mostrarte cosas que pasan en el planeta. Por ejemplo, hoy día pasó algo muy importante. No para todos quizás, pero sí o sí merece mucha atención mediática. Hoy día comenzó el Mundial, ¿o no? Sí. Si no existieran los medios de comunicación, ¿ustedes sabrían que el Mundial comenzó o no? Evidentemente yo creo que no. No tendría ni idea ni quién jugó, si hubo inauguración, quién cantó, nada de eso, ¿cierto? Y finalmente los medios de comunicación están para eso. Yo, como profesor Rafael, en general, le tengo mucho cariño a los libros porque leo harto, pero me gusta la radio a mí. Me causa como cierto romanticismo. De hecho, cuando ocurrió el terremoto acá en el 2010, el único medio de comunicación que funcionó de verdad era la radio del auto. No sé si se acuerdan. Y ahí nosotros nos enteramos, por ejemplo, que en Concepción quedó la embarrada, que había pasado con, no sé, pues, en Tomé, en hartas partes más. Idilia, la conozco, no la conocía. Saludos, ¿cierto? Entonces, chiquillos, los medios de comunicación nos muestran realidad. Y como yo les decía, los medios de comunicación muestran mensajes que enseñan e informan, es decir, expositivos, y muestran mensajes que son de opinión, que son argumentativos. Como por ejemplo el posteo de la señora en Facebook, el Twitter del tal y tal que opina tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Nos vamos a centrar en los textos de información primero y vamos a pasar bien por encima por los de opinión, porque los textos de opinión en general no entran mucho en esta unidad, pero igual los vamos a ver. Y pregunto yo, ¿cuál es el texto por excelencia de los medios de comunicación? Les doy una pista, los dan a las 10:30 de la noche todos los días. Y verlos da harta depresión, lamentablemente. Las ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es el texto por excelencia de los medios de comunicación? Y como Las pista les noticias, dije, Noticiero. Las noticias, las noticias, los correcto. titulares. Los titulares de las noticias. Yo siempre hago este ejercicio y siempre, no sé por qué, estoy como iracundo, no sé qué me pasa. Y siempre hago este ejercicio y ya de forma involuntaria y siempre digo voy a dejar de hacerlo porque lo que veo siempre me da mucha lata por lo que aparece ahí. Mira, yo trabajo en la Plaza de los Héroes, en el Liceo de Niños, no sé si lo ubican. A veces me toca, no sé, ir a comprarme un pastel o ir al mall o a pagar alguna cuenta. Y al lado de la intendencia hay un kiosco, ¿ya? Hay un kiosco y siempre me detengo a ver los diarios. A ver los Dos diarios, oí, portadas. perrito. Sí, a ver los diarios ahí. eh, y leer las Las últimas noticias portadas. por sobre todas las otras cosas. Es como si fuese un diario de caricatura. Es como todo lo que tú no querís ver está en los titulares de las últimas noticias. No sé, a la Pampita se le echó a perder el auto. ¿Qué me importa a mí? ¿Cierto? Con toda la embarrada que está ocurriendo en este país últimamente. Terrible, ¿cierto? Y uno ve los titulares ahí del Mercurio que tiene cierta tendencia política, ve la tercera vez, y ahí tú te quedas con la sensación de que, oh, qué terrible. Por eso yo prefiero informarme por las mías, por internet, más autodidacta. Porque lo típico, cuando usted ve las noticias en la tele, en TVN, o Canal 13, Chilevisión, ¿qué es lo que aparece? Pura delincuencia, que el caballero asaltó al vecino de la vuelta. Mira, ahora hace poco estábamos viendo acá con mi papá. Crónicas policiales se llaman eso. Sí, claro, que habían varios censistas el año pasado que que tenían prontuario policial. ¿Por qué no informan cosas buenas? Bueno, y siempre pasan cosas que son clásicas
en las noticias de este país. Típico, llegó el invierno, hay que abrigarse, vienen las temperaturas bajas. O el Festival de Viña, siempre cobertura del Festival de Viña. O marzo, empieza marzo, siempre pasa lo mismo. No sé si les pasa eso. Y ahora está el Mundial, full cobertura del Mundial. Y siempre el único que opina es el de deporte. Qué loco, pero bueno. Los medios de comunicación a veces dan rabia, pero también nos muestran cosas que pasan en la vida. ¿Bien? Crítica social con el profe Rafa. En algún momento nos juntaremos a conversar todo lo que pensamos en otro contexto. ¿Quién sabe? Pero bueno, hasta el momento vamos a ver las noticias como texto en general. Les voy a mostrar una pequeña guía y después ustedes van a leer un texto en cuestión. ¿Ya? Yo tengo acá una guía que es sobre la noticia, que eso en el fondo sobre las partes de la noticia y en qué consiste una noticia. Yo me voy a acercar acá en esta parte. Chiquillos, la noticia es un texto de información por excelencia de los medios de comunicación. Y hay hartos temas, dice. La noticia es el género periodístico por excelencia. Este género periodístico busca informar sobre un hecho relevante actual y a raíz de temas diversos, farándula, deporte, salud, economía, etcétera. Y la noticia tiene una estructura que es como bien de secuencia temporal, como lo vimos en el texto expositivo antes. Responde preguntas. ¿Qué pasó? Es un hecho noticioso finalmente del cual se informa. Por ejemplo, me voy a centrar en el Mundial. Hoy día, ¿qué pasó? Fue la inauguración del Mundial y México debutó, que era el local del Mundial, ¿cierto? Después tenemos el quién o quiénes, ¿ya? ¿Quiénes participaron en esta noticia? Los que inauguraron el Mundial, organizadores, Shakira, Maná, Belinda y finalmente los jugadores y seleccionador de Sudáfrica y México, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Dónde? En el contexto del Mundial, en esta oportunidad, ¿cierto? En Ciudad de México, que es la capital de México, en el DF. ¿Cuándo? Bueno, fue hoy día, ¿cierto? Hoy día a las 2 de la tarde y a las 3 fue el partido. Y hoy día a las 10 hay otro partido, creo que juega Corea del Sur con República Checa, un partido más fome que chupar un clavo, pero igual uno medio fan igual lo ve. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, con una inauguración, con harta parafernalia, harta alegría, siempre genera el mundial, ¿cierto? ¿Y por qué? Evidentemente porque hoy día comienza el mundial, ¿cierto? Y hasta ahí tenemos el hecho noticioso en cuestión. Y la noticia tiene partes. Está el epígrafe, que es la parte de arribita del titular, que es una cosita que te dice el dónde y el cuándo muchas veces. Tenemos el titular, que te dice el qué y el quiénes. Después tenemos la bajada de título que te dice el cuándo y el por qué, que también está en negrita. Y después viene el primer párrafo del texto, ¿cierto? Que generalmente te genera una síntesis de lo que tú vas a leer. Y después viene el resto, que sería el cuerpo de la noticia, el cómo se dio la noticia. A veces aparecen algunas cosas de opinión en las noticias, como, no sé, pasa algo de delincuencia y le preguntan al vecino de la vuelta qué onda, y él dice, no, si el tipo siempre saludaba, era muy atento, me sorprende. O típico, no sé, un deportista irrumpe en la escena nacional y entrevistan a la mamá abajo, ya a raíz de algo que pasó, no sé, gol de Chile, y tal jugador le entrevistan a la mamá ahí mismo, etcétera. Puede aparecer también. Y acá tenemos una noticia, ¿ya? Que es antigua sobre el coronavirus, pero nos va a servir igual. Entonces acá tenemos una noticia que vamos a leer. Dice, y vamos a ir descifrando las partes. Coronavirus, Reino Unido. Acá está el lugar y esto es el epígrafe, ¿cierto? Que es la partecita de arriba que yo les comentaba. Le vamos a colocar ahí epígrafe. Después dice, Londres se blinda y cierra 40 estaciones de metro. Eso evidentemente es el titular. Está en letra más grande, ¿cierto? Lo vamos a colocar con celestito, ¿cierto? Y ahí está el quién, ¿cierto? Y el por qué también. Después acá nosotros tenemos la partecita que está acá, que mencionada, que es la bajada o subtítulo, que es complementar el título. También está en negrita, acuérdense en el antes de la lectura, los recursos de énfasis, ¿cierto? Ahí tenemos el subtítulo, ¿ya? Y después tenemos 4 párrafos de esta noticia, que dicen más o menos así. Acá tenemos el lead o entradilla, que es el primer párrafo, que lo vamos a colocar acá, o entradilla, ¿cierto?
La vamos a colocar también acá en negrita. Y esta parte finalmente lo que hace es resumir el texto en cuestión. Y dice, para contagiarse de coronavirus se necesita estar en contacto cercano con otra persona. Por eso, en varios países se han tomado medidas para evitar grandes concentraciones de gente en el transporte público. Cerca de 40 estaciones del metro de Londres fueron cerradas este jueves hasta nuevo aviso, siguiendo las recomendaciones del gobierno de evitar viajes que no fueran esenciales con el objetivo de los contagios. Y ahí está el primer párrafo, que sería el lead o entradilla. La vamos a colocar amarillo. Y la parte del lead o entradilla la vamos a colocar en negrita. Y después te dice el cómo. Todos los otros detalles aparecen en estos tres párrafos, que finalmente es el cuerpo de la noticia que va acá abajo. Cuerpo de la noticia, ¿cierto? Que lo vamos a colocar también en negrita para que quede como bien ilustrado. Y después dice, sin embargo, las autoridades aseguraron que no existen planes para cerrar la red. Además, se suspenderá el servicio nocturno que existe en algunas líneas los viernes y sábados y disminuirá el número de buses en la superficie. Transport for London, el organismo a cargo de transporte público en la ciudad, llamó a los londinenses a utilizarlo por razones indispensables y dejarlo para los profesionales de la salud que luchan contra el coronavirus. Esta medida es la que tomaron varias empresas de transporte en Estados Unidos, que no solo redujeron la cantidad de viajes diarios y alargaron el tiempo de espera entre trenes, sino que además aplicaron un protocolo de limpieza y desinfección profunda en los vagones. En Hong Kong se implementó una flota de robots diseñados para desinfectar trenes y estaciones, mientras que en México, Ferrocarriles Suburbanos señaló que mantendrá sus horarios de servicio. Sin embargo, tomarán otras medidas preventivas que incluyen poner dispensadores de alcohol gel desinfectante en las entradas de las estaciones, obligar al personal a usar guantes y alcohol gel y llevar a cabo limpiezas profundas dentro de los trenes de forma regular, poniendo especial énfasis en pasamanos, botones y asientos. Y ahí tenemos finalmente el cuerpo de la noticia, ¿cierto? O no, no quería colocarlo en amarillo, está como muy brillantoso. O en realidad yo estoy como medio ahí, estoy un poquito enfermo, ¿cierto? Y ahí está desglosado el cuerpo de la noticia, el lido entradilla, el subtítulo, el titular y finalmente el epígrafe. ¿Bien? Chiquillos, en esta parte voy a salirme de acá porque vamos a ir al mismo texto, pero vamos a responder algunas preguntas al respecto, así que atención. Voy a volver a compartir un archivo que tengo por acá, ¿ya? Pero esta vez va a tener algunas preguntitas. Mire, yo les voy a pegar el último párrafo para que alcancen a ver un poquito en la pantalla todo bien. Acá denme tiempo. Recuerden que yo soy un poquito ñurdo con estas cosas. No. Copiar, ¿cierto? Vamos a ir al cosito acá. Les voy a copiar la última parte del texto que está ahí. Y les voy a mandar las preguntas, que son 5, ¿ya? Esta vez vienen con algunas habilidades puestas, pero no importa, las vamos a ir viendo de a poco. Perdón, aquí. Ay, tenemos la... Uy, que estoy tonto hoy día. Tenemos ahí... Pero si no quiero seleccionar eso. Ahí vamos de a poquito. Copiar. Esa la vamos a colocar suelta. Después le puedo colocar dos preguntas y dos también. No, vamos a colocarlas de a uno, no. Interpretación, copiar. Acá tenganme paciencia, insisto. Les voy a dar harto tiempo para que lo hagan bien. Y vamos a colocar estas preguntitas que están acá. Esas dos, copiar. Y después la última en cuestión que está ahí. Y la última pregunta que es la 5. Y la pregunta 5 es la última y final. Y yo les voy a dejar proyectado el texto por lo menos los tres primeros párrafos. Bien, ahí están las preguntitas. Y les voy a dejar finalmente por lo menos publicado esos tres párrafos que están ahí. Me voy a acercar un pelito para que se vea mejor. O tal vez quizás me acerque mucho. Si me acerqué mucho. Y ahí están los tres parrafitos en cuestión. Chiquillos, les voy a dar unos 15 o 20 minutitos para que respondan bien. Respondan en algún cuadernito, etcétera, para que no se pierda la información del chat, ¿ya?
Y ojalá que saquemos todo bueno. Y en caso de que no, no importa. Recuerden que estamos practicando y eso también es importante. Bien, comience nomás, no hay ningún problema. Profe, ¿puede poner la pregunta, la número 3 y 4 para sacarle el pantallazo y anotarla en el cuaderno, por favor? Ok, gracias. Hoy estaba hablando y no le estaba hablando a nadie. Oh, qué pavo soy. Ya, pero ahí están las preguntas en el chat y los tres primeros párrafos al menos del texto. Yo voy a estar acá en las sombras. Cualquier duda, consulta, usted sabe que yo estoy aquí, me pregunta.
Profesor, revisemos la respuesta porque faltan 10 para las 10. Sí, hoy justo me iba a colocar, justo me había hablado mi mamá. Esto de estar aquí en la casa de mis padres. Ahora estoy acá. Ya, ¿cómo cree que le fue? ¿Bien o mal? ¿Difícil? ¿Fácil en general? Es una noticia con información bien eh, explícita en realidad. Te cuenta qué hizo Londres a raíz del coronavirus y también te cuenta qué hizo otros países con el coronavirus, como Hong Kong, México también, ¿cierto? Y hay algunas preguntas que tienen unos distractores que yo coloqué intencionadamente, ¿ya? Veamos, po. Vamos a las preguntitas entonces. Dice, la uno es una pregunta de síntesis. ¿Cuándo es una pregunta de síntesis? Cuando tú sacas algo importante de algo. Y acá lo importante es sacar lo importante del texto completo. ¿Cuál es la idea principal del texto? Dice, A. El cierre total de los sistemas de transporte público es la única forma efectiva de evitar contagios. Recuerden los absolutos. Generalmente esas no son respuestas correctas. B. Diversos países han implementado medidas en el transporte público para disminuir el riesgo de contagio. C. Los robots de desinfección son la mejor alternativa. Otro absoluto. Y D. El transporte público fue suspendido completamente. Son tres absolutos contra la B, que es la correcta. La pregunta uno es la B. Diversos países han implementado medidas en el transporte público para disminuir el riesgo de contagio de COVID. Después viene la pregunta 2, que es una pregunta de interpretación. Dice, ¿qué se puede interpretar de la recomendación hecha por Transport for London de utilizar el transporte solo por razones indispensables? Acá hay una pregunta igual que tiene que ver con una palabra. ¿Qué significa indispensables? Indispensable significa que hay que hacerlo sí o sí. Ir a pasear a la plaza al perro no es indispensable, pero ir a comprar comida sí, po, o ir al doctor. A dice, las autoridades consideran que el transporte público es el principal foco de contagio del virus. B, los profesionales de la salud tienen prohibido utilizar vehículos particulares. Nada que ver. C, las autoridades buscan reducir la cantidad de personas que coinciden en espacios cerrados. Y D, el transporte público dejará de funcionar en los próximos días. Y acá alguien lo dijo en el chat. Esta está entre la A y la C. ¿Qué colocarán ustedes? Pregunto en el chat, en el micrófono. A, las autoridades consideran que el transporte público es el principal foco de contagio. O C, las autoridades buscan reducir la cantidad de personas que coinciden en espacios cerrados. Acá, La chiquillos, C. la correcta es la C, ¿ya? La correcta es que las autoridades buscan reducir la cantidad de personas que coinciden en espacios cerrados. ¿Y qué espacio más cerrado que el metro? Por ejemplo, el metro en la mañana, el metro, no sé, a la hora de volver del trabajo, siempre hay harta gente, ¿cierto? Pregunta número 3, que también es de interpretación. Dice, ¿qué propósito tienen las medidas de limpieza y desinfección descritas en el texto? A, aumentar la velocidad del transporte. Nada que ver, ¿cómo va a tener esa función? B, evitar el desgaste. Tampoco. Después dice, reemplazar completamente la necesidad de reducir la cantidad de pasajeros. Y D, disminuir la posibilidad de que el virus permanezca en superficies de uso frecuente. Acá puede ser la C o la D. ¿Qué pusieron ustedes en esta pregunta? La gente La dice la D. C, alguien dice que la C. Acá la La correcta es D. la D, disminuir la posibilidad de que el virus permanezca en superficies de uso frecuente, ¿cierto? Esas son las medidas de limpieza, ¿ya? La C era una probabilidad, pero acá la correcta era la D. Acá hay una pregunta de inferencia. A partir de la información presentada, ¿qué se puede inferir sobre las medidas adoptadas por distintos países? Cuando yo infiero, chiquillos, es importante saber que estoy sacando una información que es 100% real, que no está en el texto, pero que es verdadera. Y dice, A, aunque varían en su aplicación, todas buscan reducir el riesgo de propagación del COVID. B, los sistemas de transporte dejaron de operar. No necesariamente, porque en México decía que funcionaba normal. C, todos los países consideran indispensable cerrar estaciones de metro. Y México, insisto. Y D, las medidas tecnológicas son las únicas que han demostrado ser efectivas. Al final ninguna fue efectiva porque el virus se propagó igual. Pero acá la correcta es la A. Aunque varían en su aplicación, ¿cierto? Todas buscan reducir el riesgo de propagación del COVID, ¿cierto? Y ahí está la respuesta correcta.
Y pregunta final. ¿Cuál de las siguientes medidas parece más adecuada para mantener el transporte funcionando mientras se reduce el riesgo de contagio? A. Eliminar los servicios de transporte indefinidamente. Que nadie se mueva. Eso el texto no lo dice. B. Combinar la reducción de pasajeros con protocolos de limpieza y desinfección. Puede ser, la vamos a dejar en stand-by. C. Mantener el servicio sin modificaciones y confiar únicamente en la responsabilidad individual. Eso es solamente México. Y finalmente D. Solamente ocupar robots. Esa es solamente en Hong Kong. Acá la correcta es la alternativa B de bueno. ¿Bien? Chiquillos, pregunto en el chat, en el micrófono, etcétera. ¿Cómo les fue en esta oportunidad? ¿Se equivocaron harto? ¿Todas buenas? ¿Una que otra Todas buenas, mala? profe. Eso me gusta escuchar. Pero en caso Cinco de que de usted se 5. equivoque, bien también. Si hay alguna persona que se equivoque en alguna, bueno, es el momento para equivocarse. Y chiquillos, yo de verdad, yo vi la potencial prueba que le podrían hacer a usted. Y es una prueba bien fácil, bien básica. Lo que hacemos nosotros acá es un poquito más difícil, un poquito más de nivel. Y yo insisto, ese día cuando usted vaya a dar la prueba, mi sensación que yo creo que usted tenga es que diga, oh, con el profe leímos mucho más cosas y más largo y más difícil, y que ustedes finalmente pesquen la prueba y se la echen al bolsillo. ¿Bien? Chiquillos, recordar, la próxima semana la clase va a ser el día miércoles. La próxima semana vamos a leer una entrevista, que es otro texto importante de los medios de comunicación, que mezcla harta opinión con información también. Después vamos a leer un reportaje y así vamos a ir avanzando de a poco. ¿Bien? Chiquillos, faltando 2 minutos para las 10, nos hemos ganado nuestro fin de semana. Espero de corazón que no pasen frío, que no estén resfriados como yo, que no le hago caso a nadie, soy un porfiado, ¿ya? Y que estén bien. Nos vemos el próximo miércoles y cuídense, que está al lado, Profesor, insisto. an- Eh, antes que eh, se me olvide, el 27, ¿las clases son en el mismo horario que la vez anterior? Parece que sí, Evelyn. La misma, yo creo que el mismo horario. Igual la encargada les va a informar ahí con tiempo, ¿ya? Y Así una que, consulta, si es que usted lo puede preguntar. Y después nos responde en la otra clase. ¿Podremos llevar alguna estufa? en una estufa nomás. Porque yo hallé que hacía mucho frío ese día. No, y el 27 va a ser más frío, les digo al tiro. Ya, profesor, Lleven una gracias. estufa, si yo vi las instalaciones acá del Whipple School Oriente, que eran bien modernas, la verdad. Nosotros acá en el liceo de repente colocamos varias cosas enchufadas, se corta la luz, donde es más antiguo. Pero acá yo creo que no habría problema. Lleven una estufita ahí, pues. Nos ponemos cómodos también aparte. Ojalá que no nos quedemos dormidos con el calor, pero no creo. Ya, chiquillos, estamos en Ya, la hora. profesor, muchas gracias, que esté bien. Chao, Evelyn. Igual, pues, cuídense. Buenas Chao. noches. Buenas Chao. noches. Chao.